Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien amigos, gracias por acompañarme de nuevo. Ya estamos en este espacio. Este espacio que también lo pueden encontrar los segmentos del Tiempo con Dios están en Ministerios Palabra Viva. Ahí está el portal, ahí está escrito aquí abajo en las líneas. Ustedes van a ver, dice ministeriosPalabraViva.org.mx. Les dejo ese portal porque allí es donde usted puede encontrar los segmentos por día, por bloque. Ahí los vamos a actualizar el día de hoy, por cierto, estaremos actualizándolos y ustedes puedan encontrar los segmentos por día, repito, de una manera pues ordenada. Ahí están por día y ustedes puedan localizarlos fácilmente. Les comparto esto porque ahí lo subimos y está también el canal de YouTube Tiempo con Dios, donde pueden encontrar también ahí los segmentos. Ahí incluso hay unas listas de reproducción por mes. Hemos estado tratando de hacer esa dinámica y pues bueno, haciendo este ejercicio que pues repito, siempre la intención es dejar algo servir de alguna mejor manera. Así que bueno, pues ahí se los comparto con mucho gusto. Bueno amigos, estamos ya en este segmento y hoy yo quiero invitarlos para que escuchemos una lectura que habla precisamente del libro de Nehemías, un libro que hemos venido viendo y con el que vamos a terminar precisamente en este mes. Estaremos terminando por ahí de los últimos días del mes con pues mañana. En estos días ya estamos terminando por ahí, el martes por ahí terminamos. Bueno, Santidad para los adoradores se titula, y esta está fundamentada en Nehemías capítulo 12 del versículo 1 al versículo 30. Vamos a escucharlo, los invito a que me acompañen en esta lectura de este libro de Nehemías, capítulo 12, del versículo 1 al 30. Vamos a escucharlo. Capítulo 12. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joyasim, y Joyasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joyada. Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joyasim, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joyada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa.
Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyasim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Bien, amigos, bueno, pues hasta aquí vemos esta lectura que nos describe cómo estaban organizados, cómo estaban distribuidos cada uno en su responsabilidad, cómo fueron cada uno asumiendo su espacio que le correspondía. Esto cabe resaltarlo porque, pues, digamos, podremos pensar ¿qué sentido tiene que yo escuche una serie de nombres y de familias y personas y servidores, personas que estuvieron ahí sirviendo? Bueno, pues podemos ver aquí que había un sentido de organización perfectamente definido. Cuando nosotros asumimos realmente el papel que nos corresponde dentro de la organización o en donde estamos, cuando en su oficina, y se los pongo así, tiene usted a su jefe, y su jefe, su superior, sabe hacer su trabajo, es un buen líder del grupo, el trabajo va a salir bien. Pero si en la oficina está una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo, o es déspota, o siente que tiene el poder y en la mano tiene a todos los subalternos para hacer lo que quiera con él, esto va a llevar al caos a la organización. Si nosotros asumimos el papel que nos corresponde en la organización en la que estamos y entendemos, miren, no todos nacemos para hacer lo mismo. No todos nacen para mandar. Esa es la verdad. No todos nacemos para dar instrucciones porque no todos sabemos hacerlo. Hay personas que sí tienen ese talento, tienen ese don de liderazgo que Dios les da. Sobre todo a los cristianos, entendemos que Dios nos da dones, nos da capacidades cuando aceptamos, entendemos su palabra y nos da capacidades especiales, digámoslo así, para poder hacerlo. Pero esto se los pongo en un terreno muy, muy sencillo, en el trabajo. Ahí es donde podemos ver y nos hemos topado con jefes malos porque se desempeñan mal, porque no están haciendo realmente lo que ellos, a lo mejor ellos serían muy buenos vendedores o podrían ser muy buenos zapateros, probablemente sean felices allí, pero están en un lugar en el que no tiene nada que hacer. Y ese es un grave error que cometemos muchas veces los seres humanos, que estamos haciendo o desempeñando una función que no nos corresponde. En el terreno de la vida espiritual y de la iglesia igual sucede. Si nosotros estamos en el lugar que no nos corresponde, estamos más que ayudando, estamos estorbando al buen desarrollo. Yo le invito para que pensemos mucho en eso. Y esto tiene una aplicación para todas las esferas de la vida. Créamelo de veras. Sea cual sea el lugar en el que nos encontremos, debemos considerar como una prioridad máxima la adoración a Dios. Lo más importante y urgente que debemos hacer, debían hacer los que habían retornado del cautiverio, era la adoración. Y justamente la más grande para la que habían reconstruido los muros de la ciudad era para ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Nehemías hizo una lista de sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia que habían retornado con Zorobabel y Jesúa. Ellos cumplieron un rol fundamental para la restauración de la adoración.
Los levitas adoraron a Dios según sus ordenanzas y sirvieron como porteros para la guardia a la entrada de las puertas del templo. Junto a Nehemías, el gobernador, y Esdras, el escriba y el sacerdote, se dedicaron a restaurar el culto de la vida del pueblo. Cuando los líderes espirituales acuerdan en alinearse según la voluntad del Señor, hay una renovación y despertar espiritual en la vida de la iglesia. A Dios le agrada recibir el culto de los que purifican su corazón. Gracias a la ayuda de Dios y el noble liderazgo de Nehemías, terminaron de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Dicho líder convoca a los levitas que habitan en algunos lugares dispersos para dedicar el muro con gran gozo y alabanza a Dios. Levantarán cánticos de gratitud y alabanza porque han terminado la reedificación del muro por la ayuda de Dios, pero también pedirán su protección. Antes de la dedicación, primero cumplen con los ritos de la purificación. Los ministros purifican su cuerpo, seguidos por el pueblo, para hacer lo mismo con las puertas y el muro. Dios es el único parámetro de la santidad y la purificación. Y como aquel que recibe nuestra adoración es santo, nosotros también debemos esforzarnos en alabanza y santidad. En la vida espiritual hay un compromiso de tener una vida, decimos, santa, una vida íntegra, se los voy a traducir así, una vida íntegra, una vida limpia, una vida sin engaños ni dobleces. Ese es a lo que cuando hablamos de una vida santa, una vida íntegra, donde usted pueda sentirse y pararse enfrente de su familia, de sus hijos y decir: miren, no tengo nada que ocultar, no soy ningún mentiroso, soy una persona que comete errores, sí, pero me reconozco, rectifico, he caminado y sigo adelante. El problema está cuando nosotros tratamos de representar un papel que no somos o alguien que no somos, donde tratamos a lo mejor de encubrir nuestras debilidades y de alguna manera, que finalmente a final de cuentas el tiempo siempre se encarga de poner las cosas en su lugar. Decimos así y esa es una verdad. Ahí vemos cuántas familias han sido destruidas por la infidelidad, por ejemplo, sobre todo del hombre, que tiene otra relación y lo oculta y por algún tiempo, pero tarde que temprano sale a relucir. Sale a relucir y viene el desastre para la familia. O un hijo que está haciendo algo indebido, está metido en negocios sucios o negocios haciendo cosas indebidas, que tarde que temprano sale a la realidad. Yo creo que aquí debemos de nosotros entender, repito, cuál es nuestro papel. Reconocer que somos seres humanos normales, no tenemos nada especial, cometemos errores, sí, pero podemos arrepentirnos y corregir. Pero tenemos que entender que después de la corrección y del entender y la reflexión que nos llevó a todo eso, como le sucedió al pueblo, este pueblo que había fallado a Dios, se arrepienten y entran en un proceso de restauración. Debemos también ser generosos en ese sentido con las personas que cometen errores. Debemos de permitirles la restauración, porque a veces entendemos que alguien falla y decimos que lo perdonamos, pero no lo olvidamos. Y de eso no es el sentido de la restauración. El sentido de la restauración es dejar en el pasado lo que sucedió y ir en un proceso. Decimos a veces, miren, cuando les digo que debemos olvidar, en ese proceso de olvidar, nosotros como seres humanos vamos sustituyendo recuerdos o cosas con nuevas. Cuando hay algo que le hizo mucho daño a usted en alguna ocasión, alguien lo lastimó y lo recuerda, dígame si no se enoja uno, se le endurece el estómago, bueno, muchas cosas pasan, desagradables y tristes. Pero cuando nosotros realmente vamos dejando en el pasado eso y vamos sustituyéndolo por cosas nuevas o distintas, llega al punto en el que yo no quiero hablar del olvido, así de que ya me olvidé completamente, porque es bien difícil llegar a ese punto, pero sí se puede llegar a un punto, creo yo, humanamente hablando, en el que de veras que hace tantos años que pasó, o ese tiempo que pasó, pero ya ni me acordaba. Y ya no nos causa la molestia, el daño que nos causaba cuando lo recordábamos con enojo, con coraje. Y es cuando nosotros entramos verdaderamente quisimos entrar en el proceso del perdón, de dejar eso en el pasado.
o en el ejercicio de la restauración, si usted lo está viendo del otro lado, o sea, la otra persona. Yo quiero restaurarme, y hay que dar la oportunidad al otro. Miren, eso es una parte tan difícil, pero tan bonita de la convivencia nuestra, el poder aprender a perdonarnos, aprender a restaurarnos y a dejar restaurar a los otros, a los que cometieron las faltas, y poder integrarlos a la familia, a la vida en regular. Y todo eso queda, dicen a veces que queda la cicatriz, porque ahí queda. Por eso les digo, el decir olvido es bien difícil. Dios sí olvida. Dios tiene esa promesa de que Él olvida lo que hemos hecho mal y se acabó. Nosotros en nuestra dinámica como seres humanos, yo no le podría decir ¿sabe? Que olvida lo que te pasó en el pasado y déjalo ir. Resulta difícil creerlo, hacerlo así, pero sí le puedo decir que si nosotros entramos en un proceso de restauración y vamos sustituyendo nuestras experiencias, nuestra dinámica por cosas positivas, proactivas, entonces sí realmente entramos en un proceso, creo yo, de dejar esas cosas verdaderamente en el pasado tan recóndito que sí me atrevo a pensar que en algún momento se nos olvida. Llega el momento, puede llegar el momento, pero eso tiene que ser un proceso que tenemos que vivir, experimentar, y en el que debemos dejar que Dios sea el que nos conduzca en esa restauración. Eso es lo que le pasó a este pueblo. Aceptó la dirección, entendió que era lo que necesitaba hacer y tomó ese camino a la restauración, a recuperar lo que habían perdido. Yo hoy lo invito para que pensemos a lo mejor usted hoy tiene cosas del pasado que lo han atormentado, que lo han hecho vivir enojado, enojada, donde esté, por cosas que sucedieron. Pero yo le invito para que las empecemos a sustituir y empecemos en un proceso de restauración de la mano de Dios, para que su vida cambie, su vida realmente cambie y tome el camino correcto, el que seguramente Dios tiene para usted, y que hoy estoy seguro que no es por casualidad que estemos hablando aquí de este tema. Esto es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios. Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio En línea, que transmitimos de lunes a viernes.